Seattle es el campeón del Super Bowl 60 gracias a una de las actuaciones defensivas más dominantes y demoledoras de la historia. 6 capturas de quarterback, 2 intercepciones, incluido un pick six, y así Seattle gana el segundo Super Bowl de su historia y convierte la de Sam Darnold en una de las historias más fascinantes de reivindicación que se hayan conocido. Para Nueva Inglaterra es una derrota dolorosa, pero al mismo tiempo parece la crónica de una derrota anunciada. La debilidad en su línea ofensiva acabó por enterrarlos. El tackle izquierdo Will Campbell y el guard Jared Wilson, par de novatos, fueron maltratados cual muñecos de trapo, y así los Seahawks son hoy 2 veces campeones de Super Bowl. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Encantado de saludarles desde Palo Alto, California. Último día por acá y tenemos campeón. Seattle es el monarca. Y queridos amigos, para mí es muy importante cuando les hago mis análisis, mis propuestas de juego, es muy importante recapitular lo que dijimos en la semana. Y cuando el diagnóstico es el correcto o se acerca a lo correcto, pues a mí me genera satisfacción. Y creo que hicimos un diagnóstico correctísimo. La línea ofensiva de los Pats, el lado izquierdo, era una gran preocupación y acabó por hundirlos. No quiero empezar el análisis hablando de los problemas de los Pats, porque estas fueron virtudes de Seattle, pero indiscutiblemente, amigos, la estrategia defensiva del coach Mike Macdonald fue atacar la línea ofensiva, atacar a Drake Maye, incomodarlo, lastimarlo, y lo lograron. Lo voy a ser honesto, Drake Maye es un valiente, porque seguir peleando como peleó, conseguir lo que logró, mover la pelota y generar algunos puntos, pese a toda la debilidad de la línea, ¿sabe qué me parece, amigos? Este Super Bowl terminó pareciéndose mucho al del año pasado. La presión que hundió a Patrick Mahomes y Kansas City ante Filadelfia, hoy es la presión que hundió a Drake Maye y los Pats. Vamos a analizar primero todas las virtudes de Seattle, que es el gran campeón. Pero solo le adelanto una cosa. Del lado de Nueva Inglaterra, lo que a mí me deja muy incómodo es que ya lo sabíamos. A ver, si usted y yo lo platicamos aquí, ¿que Mike Vrabel no se dio cuenta? ¿Que Mike Vrabel confiaba en Will Campbell? Por favor. Yo en la transmisión les decía, ya que saquen a Will Campbell, por favor. El suplente no lo puede hacer peor. Pero no, lo mantuvieron en el campo y terminó por hundir al equipo. Ahora, amigos, Seattle. Aquí está el ejemplo de un equipo cuya presión al quarterback no depende de un Myles Garrett, de un TJ Watt, sino de varios jugadores. Los Seahawks en la temporada regular sumaron 46 sacks, una buena cifra, nada extraordinaria, pero una buena cifra para una buena defensa. Pero la virtud que tuvieron, y eso fue platicado por usted y por mí aquí en estos análisis, es que 4, 5 y tal vez hasta 6 jugadores se involucraban en la presión. Si no era DeMarcus Lawrence, era Uchenna Nwosu, y si no era Byron Murphy II, y si no era Boye Mafe o Darnell Walker, Seattle tenía 4, 5, 6 rushers. Y entonces el no depender de una superestrella hace más complicado. Ahora, inteligentemente fueron moviendo a los rushers y terminaron por explotar el lado izquierdo de la línea. Y como usted bien lo sabe, amigo, amiga, el lado izquierdo de la línea ofensiva de un quarterback le está protegiendo la espalda. Y si el lado izquierdo falla, al quarterback le van a empezar a pegar por la espalda. Y cuando eso ocurre, te lastiman, provocan fumbles. Y lo más importante, es imposible generar ritmo. Le voy a decir cómo terminaron las primeras series ofensivas de los Pats. Las primeras 10 series ofensivas. Ahí le va. Despeje, 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 despeje. Fin de la primera mitad. Despeje, despeje, despeje. Fumble. Drake Maye al medio tiempo tenía 6 pases completos. 48 yardas.
Su jugada más larga en la primera mitad fue un pase de 21 yardas a Keishon Boutte. Y fuera de ello, Drake Maye un acarreo de balón de 11 yardas. Solo 2 jugadas de más de 10 yardas en la primera mitad. El único momento que pudo generar Drake Maye fue cuando consiguió el pase de touchdown con Matt Collins, puso el juego competitivo porque estaba empezando el último cuarto y necesitaba 2 touchdowns, uno de 7 y otro de 8 puntos, y empataba el juego. Y eso era alcanzable. El partido se define cuando con ese marcador, nuevamente la defensa de Seattle lo golpea en un blitz del corner, mandan a Devon Witherspoon en disparo al quarterback, Witherspoon golpea a Drake Maye, el pase de Drake Maye es parcialmente bloqueado y le cae en las manos al linebacker Uchenna Nwosu, que lo devuelve para pick six, y ahí se acabó la historia. Por eso le decía, si usted recapitula, si usted recuerda un poco del Super Bowl del año pasado, fue la misma historia. Mahomes tuvo 6.5 sacks, le interceptaron 2 veces, una fue pick six, y las cosas coinciden en mucho con lo que aquí ocurrió. Ahora, la defensa de los Pats, muy valiente, mantuvo el juego competitivo porque Seattle dominaba y dominó muy bien. Mientras Seattle tenía 183 yardas a la primera mitad, los Pats solo tenían 52. Pero lo increíble, lo criticable, es que esas 182 yardas de Seattle, que eran 3 penetraciones a la yarda 20, a la zona de gol, solo habían terminado en goles de campo. Y eso mantenía vivos a los Pats. Y le repito, de hecho, cuando llega el touchdown a Matt Collins, el juego revivió. El juego tuvo ahí su único momento intenso, emotivo, fue ese. Porque digo, yo quiero mucho a la NFL, pero hay que reconocer que hay días en los que los juegos pues no ayudan. Y este Super Bowl nos falló. No tuvo emoción, no tuvo competencia. Y definitivamente Nueva Inglaterra nunca estuvo en el partido. Yo me preguntaba, Nueva Inglaterra caminó en playoffs y le ganó a equipos muy poderosos. Le ganó a Denver, amigos. Denver es un gran equipo, claro. Le ganó a Denver sin Bo Nix. Con la temporada que tuvieron los Broncos este año, con Bo Nix en el campo, pues quién sabe qué habría ocurrido. Pero también el triunfo sobre Houston, amigos. El triunfo fue maravilloso, pero en gran parte la defensa. Y Drake Maye se fue cayendo tan pronto entraron los playoffs. Pero miren, amigos, les soy honesto, no es tanto Drake Maye. La línea ofensiva no te ayuda. No puedes ejecutar en el fútbol americano sin línea ofensiva. Por eso, por tercera vez traigo el tema y les pongo en la mesa, recuerden el Super Bowl del año pasado. Y ojo, estamos hablando de Patrick Mahomes. Con Patrick Mahomes, pero sin línea ofensiva, Kansas City no metió las manos. Y este juego fue la misma historia. Ahora, la historia de Sam Darnold, amigos. Lo de Sam Darnold es maravilloso porque a mí me tocó, me consta, como la verdad es que la liga entera, y cuando digo esto me refiero a los medios, a los periódicos, se burlaban de él. O sea, Sam Darnold era el hazmerreír de la NFL. Yo me acuerdo cuando el periódico, el New York Post, si no mal recuerdo, el que es tabloide de Nueva York, en la portada lo puso a él y al fantasmita Gasparín a su lado. Y se reían, le decían, ahí está el quarterback de Nueva York y los fantasmitas que le rodean la cabeza. O sea, realmente un concepto muy ofensivo para el quarterback que pasó 4 años muy malos. Ahora es campeón del Super Bowl. Ahora levanta el trofeo Vince Lombardi. La historia de reivindicación de Sam Darnold es maravillosa. Y aquí, amigos, hay que reconocer, es de Seattle esta historia. Usted dirá, pues obvio, los hace campeones. Pero es que, amigos, nadie apostó por Sam Darnold como Seattle. Yo recuerdo que hace exactamente un año, cuando Minnesota tenía a Sam Darnold de quarterback y ya estaba eliminado, porque perdieron en playoff en la primera ronda, yo le decía, a ver, Minnesota ya encontró un quarterback que te llevó a 14 triunfos, que te llevó a los playoffs, que lanzó 33 pases de touchdown, ¿y lo vas a dejar ir? Bueno, pues Minnesota con todo y eso dejó ir a Sam Darnold. Y Seattle fue quien verdaderamente creyó en él. Por eso hoy el Lombardi va a las vitrinas de Seattle y es ahí donde Sam Darnold se va a quedar. Yo llevo muchos años viendo fútbol americano, amigos, y miren, probablemente, porque no le alcanza,
la historia de Sam Darnold se parezca un poquito a la de Jim Plunkett. Jim Plunkett fue un quarterback que fue pick global 1 en la NFL. Pick global 1. Pues por cierto, a mis Pats de New England. Pick global número 1 a finales de los 70s. Era ganador del trofeo Heisman, era el súper talento y fue un súper fracaso en los Pats. No funcionó, lo cambiaron a San Francisco, no funcionó y se convirtió en un estorbo y era un suplente incluso mal visto. De pronto se va a los Raiders de suplente y gana un Super Bowl. Se lesiona el titular, le dan la oportunidad y termina ganando el Super Bowl Jim Plunkett. Probablemente la historia de Sam Darnold solo tenga una pequeña comparación con Jim Plunkett. Yo nunca he visto un jugador que se levante de la adversidad como Sam Darnold. Ahora, gana el Super Bowl porque no comete errores, pero en realidad no jugó un partido extraordinario. Yo lo cuestionaba porque no puedes llegar a zona de gol 3 veces en un Super Bowl y salir con 3 goles de campo. O sea, en realidad todo lo que dominaba Seattle en la primera mitad pudo haber retroalimentado a los Pats en el segundo medio. De hecho, encendió la chispa, no se consumó, pero los pudo levantar porque Sam Darnold y la ofensiva no concretaba en puntos. Pero bueno, hoy es campeón del Super Bowl y este equipo de Seattle tiene mucho futuro, amigos, mucho futuro. Miren, les decía al comienzo del podcast, a mí me interesa mucho cuando analizo un partido y les planteo como yo pienso que se pueden dar las cosas, porque los dos análisis que hicimos en la semana del Super Bowl eran Seattle explotar la debilidad de línea ofensiva de los Pats y para los Pats, decisivo el duelo Christian González, Jackson Smith-Njigba. Y honestamente lo ganó Christian González. En la primera mitad le lanzaron 5 pases a Smith-Njigba. 0 recepciones. Lo del Gonzo es de veras maravilloso. Hay una jugada que es de touchdown. Y porque Smith-Njigba le hace un corte a Christian, lo deja en las yardas finales, lanza a Sam Darnold y yo no sé cómo se recupera el Gonzo González, lanza y desvía el pase, salvando el touchdown. Lo que hace Christian González en el campo es de veras excepcional. Y me da gusto porque yo le dije, ese duelo es decisivo, pero al final de cuentas no tuvo la relevancia que yo pensaba, porque yo les decía, si los Pats limitan a Jackson Smith-Njigba, pueden ganar el Super Bowl porque dependen demasiado de él. Y simplemente al medio tiempo, Sam Darnold le había lanzado 7 pases. Sam Darnold lanzó 21 pases en la primera mitad, 7 para Jackson Smith-Njigba, 1 completo, de 4 yardas. No, el Gonzo estaba excepcional. Bueno, y acabó el partido con 10 targets, 10 lanzados, 4 completos para 27 yardas. Amigos, Smith-Njigba no le hizo nada a los Pats, no le hizo nada al Gonzo González. Lamentablemente para Nueva Inglaterra no tuvo el impacto ese matchup ganado, porque la línea ofensiva perdió en tal proporción el match con los frontales de Seahawks que ahí se acabó todo. Ahora, para acabar con Seahawks, el futuro es brillante. Simplemente analice. El coach Mike McDonald está en su segundo año. Sam Darnold es un quarterback muy joven. Sam Darnold llegó a la NFL de 21 años. Sumamente joven. Todavía tiene muchos años por delante. Es un quarterback sólido. También hay que hacer notar que es el primer quarterback ganador de Super Bowl que ni siquiera contiende para el MVP. Al final del juego estaba clarísimo que Sam Darnold no iba a ser el MVP. Si usted analiza sus números finales, completó 19 de 38. Es el 50%. Y solo 202 yardas por aire. En realidad, la enorme virtud que tiene Sam Darnold es que no perdió el balón. Mientras Drake May pierde 2 balones, uno de ellos pick six, Sam Darnold jamás. Y mire que Nueva Inglaterra lo presionó como quiso y Sam Darnold aguantó. Nunca tuvo ni siquiera un pase potencialmente interceptable. Hay que aplaudirle eso, por eso es una victoria monumental para él. El futuro de Seahawks es enorme. Darnold es joven, Smith-Njigba es joven, Rashid Shaheed lo es también, Cooper Kupp es el que hay que renovar, pero bueno, ahí viene el draft. Para eso es el draft. La línea ofensiva es muy sólida. Si a los Pats les duele mucho el lado izquierdo de la línea, Seattle tiene un par de tackles ofensivos, Charles Cross el izquierdo, Abraham Lucas el derecho, que son inamovibles. Este año que ha terminado, la temporada quiero decir,
Los Seahawks usaron su pick número 1 de draft en el tackle Jay Brazel, el guard izquierdo, que fue titular toda la temporada, titular en el Super Bowl y que tuvo muy buen desempeño. Entonces, ustedes analicen la edad de los talentos de Seattle. Darnold es muy joven, Smith-Njigba no tiene 4 años, tampoco Kenneth Walker. Estos linieros ofensivos que le menciono son muy sólidos. Y es que, amigos, vuelvo y discúlpeme, por cuarta vez saco el Super Bowl del año pasado, porque la coronación de Filadelfia, además de todo lo que hablábamos de la defensa, las sacks y todo, yo les decía, ojo, el general manager Howie Roseman es el genio de la NFL, sin duda. Y amigos, hizo maravillas para construir a Eagles. Bueno, pues ahora el señor Schneider es el genio de Seattle, La verdad, Seattle con el señor Schneider ha tenido momentos fantásticos. Como todo general manager, es responsable del draft y Seattle la ha reclutado bien. Pero tuvo 2 decisiones que me parecieron magistrales para Seattle. Uno, deshacerse de Russell Wilson en el momento indicado. Y mire que esa decisión no fue fácil. Y la segunda, deshacerse de DK Metcalf en el momento indicado. Recuerde que cuando Russell Wilson deja Seattle, se va a Denver y firma por $90 millones. Ese contrato era para los Seattle Seahawks y la decisión del señor Schneider, valiente y agresiva, permitió que ese impacto económico no le perjudicara al equipo. Por el contrario, recibió un pago monumental a cambio de selecciones colegiales que les ayudaron y además al año siguiente se deshizo de DK Metcalf. Parecía que Seattle tenía 2 piezas intocables, Russell Wilson y DK Metcalf, pero no. El señor Schneider, valiente, se deshizo de ambos. Recuerden que DK Metcalf se va a Pittsburgh y le dan un contrato igual monumental. Está ganando alrededor de $25 millones por temporada. Esos 2 impactos de nómina monstruosos, monumentales, los evitó el señor Schneider. Y con eso sentó las bases de este equipo campeón. Y agreguen las acertadas decisiones de draft. El guard Brazel de este año, Nicky Manwarik, titular inmediato. La elección de Jackson Smith-Njigba, que fue maravillosa, amigos, sin duda. A ver, hoy es el receptor 1 de la NFL. Y este año, por ejemplo, valiente adquiere a DeMarcus Lawrence en la agencia libre. Y amigos, ahí está la construcción. Nunca hablamos de los general managers. Y los general managers son quienes construyen los grandes equipos. Si Filadelfia el año pasado era el monarca del Super Bowl, era gracias a Howie Roseman. Hoy Seattle es el monarca y el general manager, el señor Schneider, es el responsable principal de esta decisión, porque también quien trajo a Mike McDonald, el coach, es él. Así, amigos, el futuro es brillante. Y de mis Pats, mire, le prometo que en la semana hablamos de los Pats. El futuro de los Pats es brillante también. Drake Maye es un valiente que forma de pelear con una línea ofensiva basura. No sé si usted me recuerde o me haya acompañado cuando hicimos el live del draft el año pasado. Cuando Nueva Inglaterra recluta a Will Campbell, yo les dije, no me gusta. Este tackle ofensivo no tiene tanto talento para que justifique la primera selección de draft. Se atrevieron, lo tomaron y aunque fue titular todo el año, acabó siendo el causante principal de la derrota. Hay mucho trabajo por reconstruir en Nueva Inglaterra. La línea ofensiva necesita, cuando menos, 2 nuevos titulares. Bueno, un tackle izquierdo de impacto inmediato, confiable. Yo no sé si este muchacho Campbell tenga expectativa de crecer y consolidarse. Lo veo complicado. Y el guard izquierdo tampoco es gran cosa. No está fácil reemplazar ese par de jugadores en un solo draft o agencia libre y además le faltan playmakers a Drake Maye. Le faltan playmakers de Mario Douglas, Keishon Boutte, pues son blancos atractivos, pero para ganar un Super Bowl necesitas más talento. Amigos, ha sido una gran semana en Palo Alto. Yo les agradezco mucho el favor de su atención, que sigamos juntos. Ustedes saben, este podcast no termina porque la temporada empieza a trabajar ahora rumbo
luego al Combine, luego a la agencia libre, y aquí lo hacemos todos los días, ¿de acuerdo? Entonces, esto continúa, pero la temporada regular ha concluido, el Super Bowl ya es historia, y yo les agradezco mucho, mucho, mucho el favor de su atención. De Bad Bunny ni hablamos, yo no soy experto en el tema, yo nunca me meto en los shows musicales, no es lo mío, pero creo que esperábamos más, ¿no? Esperábamos mucho más y nos quedamos con las ganas. Pero bueno, yo les mando un abrazo desde Palo Alto, aquí en Stanford, California. Regreso mañana por la tarde, estoy en Ciudad de México, primero Dios, y por lo pronto Enrique Garay los quiere y les agradece infinitamente a todos y a todas. Que Dios los bendiga. Gracias y hasta mañana.